Buenos días, Samantha. Buenos días, Samantha. Para analizar si puede hacerlo o no, conversaremos con Alejandro Lucio, experto en regulación del mercado eléctrico de Colombia y director ejecutivo de Óptima, una firma consultora de energía. Gracias por estar en contacto directo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Alejandro, ¿este momento para Colombia es posible venderle electricidad a Ecuador? Digamos que en este momento es muy difícil para Colombia. Nosotros, al igual que Ecuador, dependemos mayormente de la generación hidroeléctrica y al igual que Ecuador, durante este año hemos tenido una sequía prolongada que nos tiene en una situación bastante crítica. Digamos que vinimos entregando la energía a Ecuador en los primeros meses del año, pero dado que la sequía se prolongó, estamos necesitando utilizar toda la capacidad instalada de generación térmica disponible para atender la demanda local, de manera que si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días y semanas, va a ser muy difícil que podamos seguir apoyando a Ecuador entregando energía. Alejandro, entonces, la manera de interpretar la negativa que la semana anterior tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro al no vender electricidad a Ecuador, ¿es más por estos factores técnicos propios también de la sequía o por los factores ideológicos, como se llegó también a pensar en las últimas horas? No, eso no tiene ningún contenido ideológico. Digamos que el intercambio con Ecuador está reglamentado y digamos que siempre el privado en Colombia tendrá un incentivo para vender energía a Ecuador en la medida en que no se requiera en Colombia. Entonces yo creo que no tiene ninguna consideración ideológica. Esto es un tema de escasez. Nosotros estamos en un momento crítico también de abastecimiento eléctrico. No tenemos racionamientos como Ecuador, pero tenemos que embalsar toda el agua disponible para no sufrir un racionamiento en nuestro verano, que es a partir de enero, entre enero y marzo. De tal manera que lo que se está haciendo en Colombia es cuidando el embalse y utilizando para atender la demanda local toda la generación térmica disponible. Alejandro, hay un documento que el gobierno ecuatoriano quisiera que Colombia lo reforme. Es esta resolución 40330 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía del vecino país. Sin esa resolución que está en vigencia hasta el próximo año, hasta 2025, en donde el gobierno autoriza o no la venta o la comercialización directa de energía y de exportación a países como Ecuador, ¿es imposible que empresas privadas le vendan a nuestro país energía? Sí, de acuerdo. Mientras esa resolución esté en los términos en los que está en este momento, no es posible para un agente generador colombiano, a través de la conexión que tenemos con Ecuador del Sistema Interconectado Nacional, entregar energía a Ecuador. Digamos que ese es un tema, llamémoslo, de seguridad energética en Colombia, más allá de la ideología y entendiendo pues la dificultad que está atravesando Ecuador en este momento, pero digamos que Colombia no está en dificultad y estamos en situaciones también muy críticas en términos de abastecimiento hidráulico. O sea, cualquier negociación que se realice con una empresa privada desde Ecuador tiene que pasar por la autorización del Gobierno Nacional de Colombia. Ese es el camino, ¿verdad? Es un mecanismo regulado. El intercambio de energía de Ecuador es un mecanismo regulado y en la medida en que, digamos, el Ministerio de Minas y Energía, aduciendo problemas de seguridad energética locales, pues no va a ser posible a través de la interconexión que un privado le venda energía a Ecuador, ¿de acuerdo? Alejandro, ¿cuál es la capacidad de Colombia de generar energía para autoabastecerse y para vender a Ecuador? ¿Cómo van esos números? Digamos que en términos, digamos que más allá de la capacidad instalada, lo que define cuánto se puede entregar de energía a Ecuador o cuánta energía nos puede entregar a Ecuador, que también lo ha hecho en situaciones críticas en Colombia, es la conexión que hay, la capacidad de la transmisión, que está al orden de los 450 megavatios. Digamos que a eso se techa la posibilidad de intercambiar energía entre Ecuador y Colombia, independientemente de la capacidad. Colombia tiene, digamos, una sobreinstalación de alguna manera, un backup térmico que podría estar siempre disponible, pero pues ese intercambio está siempre limitado a la capacidad de la red, que es del orden de 450 megavatios. O sea, nunca se va a poder exportar a Ecuador más de 400 megavatios al día. Ese es el tope, ¿no es cierto? En la medida en que no se amplíe la infraestructura, ese es el techo.
No es un tema comercial, es un tema técnico. Es decir, por ese problema técnico ni siquiera, y dadas las capacidades competitivas que tiene los empresarios, el sector privado en Colombia de generar energía, ni siquiera es que podría producir más para venderle a Ecuador y mirarle como un cliente entonces. Correcto. Como le digo, el incentivo para el privado de vender la energía a Ecuador está ahí. No es un tema comercial, pero pues obviamente se limita a, digamos, esa capacidad de interconexión, por un lado, y por otro lado a las condiciones particulares del país. Digamos que si toda la generación térmica, que es la que estaría disponible para entregar energía a Ecuador, está siendo requerida en Colombia, pues el privado, más allá de que las condiciones comerciales sean mejores vendiéndolas a Ecuador, pues no lo va a poder hacer en la medida que esa energía se requiere para garantizar la confiabilidad del servicio en Colombia. Alejandro, en su mayoría, ¿qué tipo de generación eléctrica tiene el sector privado de Colombia? ¿Es hídrica, es térmica o de otro origen? ¿Y eso cómo se compensa con la energía que genera el Estado, que genera el gobierno? Realmente nuestro mercado es un mercado en competencia hace más de 30 años. Nosotros tenemos un mix en la participación privada, mixta y estatal, eh, pero que digamos en términos generales nuestro mercado es un mercado en competencia y actúa siempre como un privado. Todas las empresas generadoras actúan en este mercado con la lógica de un privado, no con la lógica de la administración estatal. Entonces, digamos, es un mercado en competencia, no tiene, digamos, se regula y se reglamenta a través del Estado, pero es perfectamente un mercado en competencia, de tal manera que así sea una empresa con participación estatal o no, el incentivo y su forma de participar tiene la lógica del privado. ¿Y los privados utilizan más energía térmica para su negocio o han podido invertir y desarrollar, por ejemplo, hidroeléctricas u otro tipo de energía? Hoy en día la participación del privado en la generación de energía en Colombia es de todas las tecnologías. Los privados buscan tener unas empresas con un portafolio diversificado de generación. Entonces, usted tiene grandes empresas como EPM, que es una empresa del municipio de Medellín, pero que actúa como un actor privado que tiene un portafolio hídrico mayormente, pero tiene térmicas, tiene solar, está desarrollando eólico, al igual que Unisagen, que es una empresa puramente privada que es mayoritariamente hidro, pero que está diversificando también, o AES, que es una empresa privada que tradicionalmente fue hídrica y hoy en día está incursionando eólica y solar. De tal manera que el privado, como le digo, actúa con la lógica del privado y lo que busca es tener un portafolio diversificado de generación, con la particularidad que, al igual que Ecuador, nosotros históricamente hemos dependido mucho de la generación hidráulica. Eso nos tiene, digamos, también en problemas no tan graves como los que tiene hoy en día Ecuador, pero digamos en una circunstancia que no nos permite exportarle energía a Ecuador en este momento Alejandro, por esa dependencia a la generación hidráulica, señor. ¿cuánto se ha reducido la oferta de energía hidráulica en estos meses de sequía en Colombia? Es decir, ¿en qué porcentaje Colombia se nutre de esa energía como para entender también la magnitud de la sequía en su país? Ok. Claro, en condiciones normales de clima, más o menos el 80% de la demanda nacional es atendida con generación hidráulica. ¿Qué pasa? Que, digamos que también en condiciones normales tenemos suficiente capacidad hidráulica para atender el 100% de la demanda, pero tenemos unas restricciones de red. Esas restricciones de red hacen que necesitemos generar con térmica en algunas zonas del país. Entonces, en condiciones normales, el 80% de la demanda se abastece con generación hidroeléctrica. Ahora, en este momento hemos bajado ese porcentaje de 80% más o menos al 50%, que es lo mínimo. Es decir, estamos usando ese 30% diferencial, lo está asumiendo la generación térmica, que es la que normalmente estaría disponible para entregar energía a Ecuador. Por eso la restricción de exportación a Ecuador, ese 30% que no estamos generando con hidroeléctricas, se está generando con térmicas, muchas de esas térmicas Alejandro, que son las que venían entregando la energía a Ecuador. una pregunta adicional. Hemos llegado a pagar de Ecuador a Colombia hasta 934 pesos o 21 centavos de dólar por kilovatio, que es 4 veces más caro de lo que nos cuesta a nosotros el costo de la energía, valga la redundancia, de manera interna. Ni siquiera eso se vuelve un incentivo como para incluso ajustar esta capacidad instalada de transmisión de energía. Yo creo que los incentivos están.
tenga en cuenta en todo caso que nosotros en Colombia también estamos pagando esos 900 pesos por esa generación térmica. Es un tema del costo de la generación térmica. Entonces, pues los incentivos para ampliar esa capacidad de transmisión están todos. Eso requiere planeación, requiere inversión. Está dentro de los planes de la Comunidad Andina de Naciones y creo que es parte de las discusiones que hay que desentrabar entre las naciones para promover, digamos, la seguridad energética de los dos países. Alejandro, finalmente, como última pregunta, entonces usted no ve factible que Colombia le venda a Ecuador energía en los próximos meses, hasta el mes de marzo, hasta el mes de enero. ¿Cómo mira usted ese panorama? Básicamente, Carlos, vamos al ritmo de las lluvias, como ustedes, en la medida en que el aporte hídrico en Colombia mejore y eso implique una mejora importante del nivel de los embalses en Colombia, se podrá habilitar nuevamente la exportación de energía a Ecuador, pero este no es el caso en este momento. Estamos esperando que noviembre sea un mes de altísimo aporte hidrológico, pero hay que ver. Digamos que vamos al ritmo de las lluvias. Bien, Alejandro Lucio, experto en regulación energética de Colombia, gracias por estar en contacto directo. A ustedes muchas gracias, Carlos. Buen día.